Hola tía, ¿cómo estás? Hola, ¿bien y ustedes? Bien. Qué bueno, ¿Cómo estaba por la cuarentena? súper bien. Profe, Y se va por usted para ser presidente. Sí, ya chiquillos, les voy a comentar, ¿Sí? lo primero que vamos a leer van a ser las normas de la clase, ¿ya? Porque ahora vamos a exigir que se cumplan totalmente, vamos a tener todos los micrófonos en silencio. Solamente cuando yo les diga o les dé la palabra, vamos a tomar la palabra, ¿ya? profe, Dígame. a mí no me ha dado coronavirus, pero me dio coronavirus. Ya. Ya, chiquillos, vamos a empezar porque ya es la hora, son las 3:05 y les voy a comentar que la clase del día de hoy tiene por objetivo reforzar y Lo aprendí. hacer un resumen de todo lo aprendido, porque yo sé que hay muchas personas que no han estado en clase, por lo tanto tienen algunas lagunas de lo que hemos hecho. Por lo tanto, eso es lo que hoy día vamos a hacer. Vamos a hacer un repaso y un barrido de todo lo que hemos estudiado de la unidad 1, de las actividades realizadas, y así vamos a seguir avanzando, ¿ya? Entonces, como título van a colocar reforzando lo aprendido, recordarles que estamos en la unidad número 1. Me faltó escribir ahí el nombre de la unidad 1, pero sabemos que la unidad 1 se llama Organización Política de Chile. Vamos a anotar. Profe, no aparece la... Ahora, Pero voy a buscar el cuaderno. Ya. Entonces, para las personas que se vienen incorporando, les recuerdo que la clase del día de hoy apunta a hacer un refuerzo y un ordenamiento de los contenidos que ya hemos revisado. El nombre de la unidad 1 corresponde a Organización Política de Chile. Curso sexto A, la profesora Natalia, quien les habla. Y vamos a empezar, ¿ya? Primero, como les comenté, les voy a solicitar que todos tengan apagados sus micrófonos. Ya es una regla fundamental. No puede tener el micrófono encendido si es que yo no le doy la palabra. ¿Para qué? Para evitar que se acople el sonido y también que haya ruido exterior. Vamos a ir avanzando rápidamente y es importante que repasemos las normas de la clase. Ya, recordar entonces, se aconseja lo siguiente: debe apagar su micrófono y solo se debe encender en el caso que el profesor lo solicite. Idealmente apagar la cámara, no es necesario que nos estemos viendo. Tener un audífono, un manos libre, que esté bueno, que yo me pueda escuchar, pueda hablar también, y tener mi usuario identificado con el nombre y el apellido de usted, ya como alumno. El chat es uso exclusivo de los contenidos. Solamente puedo hacer preguntas del contenido de la clase y no se puede estar conversando ni chateando con los compañeros, ¿ya? Siguiente, la pantalla, chiquillos. Yo sé que ustedes no, ustedes en general tienen muy buena conducta en las otras clases, pero pasa que con los cursos más chiquititos las pantallas las empiezan a rayar, empiezan a modificar las presentaciones. Entonces, solamente el profesor tiene la capacidad para modificar una presentación, ¿ya? Vamos a seguir avanzando entonces. Les recuerdo que esto no tiene que anotarlo porque estoy haciendo un resumen de lo ya aprendido. Bien, por lo tanto lo que estamos haciendo es solamente mencionando lo que ya hemos aprendido y lo que nosotros hemos visto en las clases anteriores. El que quiere le puede sacar... Sí, pero todavía no. Yo le voy a avisar cuando tengamos que escribir. Ya, esto no lo vamos a escribir.
Lo que hemos aprendido, hemos hablado ya sobre el concepto de democracia. Necesito ahora que pongan solamente atención, ya pongan atención a lo que yo voy a ir explicando. Hemos hablado sobre el concepto de democracia. En una clase hablamos de dónde provenía la palabra democracia, lo que significaba y también lo que implica que nuestro país tenga un régimen de democracia, ya una organización política democrática. Hablamos que la democracia es una organización política en donde el poder también reside en el pueblo, es decir, nosotros tenemos la capacidad de votar y elegir a las autoridades que nos gobiernan. Antiguamente no era así, ya el voto no era universal, no era para los hombres y para las mujeres, ni tampoco era para todas las clases sociales, sino más bien era solamente para un segmento de las élites, que eran las clases sociales más altas, y solo podían votar los hombres. Las mujeres no eran consideradas como ciudadanas. Afortunadamente eso cambió, y hoy día el voto, es decir, la democracia, podemos ejercerla todos los ciudadanos según las exigencias que nos dice la Constitución, ¿ya? Hablamos también de que en Chile existe algo que se llaman los 3 poderes del Estado, ¿ya? Hablamos de que Chile es un país, pero este país no lo manda solamente una persona. No hay un rey a cargo, por ejemplo, sino que nosotros tenemos una autoridad máxima que es el presidente de la República, pero sin embargo, ese presidente no es el único que manda al país, sino más bien el país funciona bajo una organización fragmentada. Es decir, el país es comandado por 3 poderes, ¿ya? Esos son los 3 llamados poderes del Estado. El primero se llama poder ejecutivo, y en este poder trabaja el presidente de la República y sus ministros. El segundo poder del Estado es el poder legislativo, y en este poder trabajan diputados y senadores, quienes legislan, quienes presentan, promueven, aprueban y crean leyes, ¿ya? Y el tercer poder del Estado es el poder judicial. Es el poder que aplica el rigor de la ley, es el que concreta la justicia en nuestro país. Estamos hablando de Corte Suprema, Juzgado de Familia, Policía Local, Corte de Apelaciones, Tribunales de Justicia, entre otros, ¿ya? Estos 3 poderes del Estado, cada uno tiene integrantes distintos, tiene un lugar distinto en donde funciona, y también tiene funciones propias. Ninguno se parece al otro, tienen características individuales, ¿ya? Por ejemplo, el Poder Ejecutivo, en donde trabaja el presidente con sus ministros, funciona desde el palacio llamado, ¿alguien sabe? La moneda. Moneda. La moneda. Súper bien. El Poder Ejecutivo, entonces, como ustedes acaban de decir correctamente, funciona desde el Palacio La Moneda, ¿ya? Por lo tanto, así como el Poder Ejecutivo funciona desde la moneda, el Poder Legislativo funciona desde el Congreso, que es un edificio que queda ubicado en Valparaíso, y el Poder Legislativo, ya como lo dije, funciona desde distintas dependencias, como los tribunales, los juzgados de familia, etc. ¿Ya? Tía, sacó la imagen y solo se ve su cara. ¿En serio? Sí. A ver. Deme un segundo, ¿ya? Sí, pero o sea, no sabes. Claro. ¿Y ahí? No, profe, todavía no. ¿Ahí? Espera, ahora está cargando, sale. Ahora sí, ahora sí. Ya, genial. Ya, gracias por avisarme. Ya, entonces, estábamos hablando que existían los 3 poderes del Estado, entonces yo les voy a plantear algo. Imagínense que injusto sería que todo el poder
todo residiera solamente en una persona. Sería súper injusto. Imagínense que una persona, sea juez, sea presidente, sea diputado, sea alcalde, sea senador, sea magistrado y además sea ministro. No puede ser, esa persona no se puede repartir entre todas esas funciones, porque esa persona necesita que otras la fiscalicen y observen si su trabajo está siendo bien ejecutado. Por lo tanto, existen distintos cargos que son los poderes del Estado y son distintos para que no se genere algo que se llama la corrupción, ¿ya? Aunque sabemos que igual existe, pero idealmente los poderes están divididos para que funcionen bien y de manera independiente, ¿ya? Antiguamente, en la Edad Moderna, existía un régimen político en Europa que se llamaba el absolutismo, en donde el poder absoluto solo lo tenía una persona, y generalmente, principalmente, era el rey, ¿ya? Él era presidente, era diputado, era el que hacía las leyes, era el que las aprobaba, era el que mandaba al pueblo, él lo hacía todo. Entonces, el pueblo, a través de los años, se dio cuenta que esto era bastante injusto y empezó a manifestarse para que estas reglas fueran cambiando a través de los años, ¿ya? Desde ahí recordamos con una de las primeras revoluciones, que es la Revolución Francesa. Desde ahí en adelante, hasta nuestro país, este sistema ha cambiado y nosotros tenemos un sistema que es llamado República Democrática. Quiere decir que los poderes están divididos en tres, ¿ya? También vimos lo que era la constitución política, ¿verdad? De hecho, antes de que ocurriera el tema del coronavirus, el día de ayer, 26 de abril, digo, me adelanté, 26 de abril, estaba agendado hacer un plebiscito nacional para el cambio de la nueva constitución. ¿Ya? Lamentablemente se postergó para octubre y no se pudo hacer el día de ayer, pero ¿qué es lo que se busca? Se busca hacer una nueva constitución con nuevos participantes para que la puedan redactar y dejar atrás la constitución política de 1980, que es la que nos rige el día de hoy, y que en realidad no tiene mucho sentido porque es una constitución muy antigua y los tiempos han cambiado bastante, ¿ya? Vimos también los deberes y los derechos que están explícitos en la Constitución y también hablamos sobre las atribuciones y sobre la organización de los poderes del Estado. ¿Ya? Hasta acá, eso hemos hablado más o menos en las últimas clases. Hasta el momento, ¿alguien tiene alguna duda? No, profe. Ya, va quedando más o menos claro, ¿se están recordando más o menos lo que vimos en las últimas clases? Sí. Ya, súper bien. La primera clase hablamos sobre la democracia, ¿cierto? Hablamos que la democracia era un sistema de gobierno que existía en distintos países, como por ejemplo el de nosotros. Pero la democracia es una palabra, es un concepto y un estilo de gobierno que nos heredaron, nos dejaron de regalo o herencia los griegos, ¿ya? Y demo significa gente y cracia, forma de gobernar. Por lo tanto, la democracia es la forma de gobierno mediante el pueblo. Debíamos en la clase número 1 inventar un texto de unas 15 líneas aproximadamente, en donde yo debía explicar cómo era la democracia que se vivía en mi país, o sea, en Chile, ¿ya? Espero que esa actividad esté resuelta en el cuaderno. El que no la tiene, es el momento ahora de sacar una foto a la diapositiva y después que la pueda realizar con calma en su casa, ¿ya? También debía hacer un mapa conceptual en donde sintetizara lo aprendido en la clase y demostrara qué es lo que había entendido por democracia, ¿ya? ¿Quién sabe qué sería lo contrario de democracia? ¿Corrupción? No, porque la corrupción no es un sistema político, sino que es un acto que se concreta a través de unas personas. ¿Qué sistema político es el opuesto a la democracia? ¿Alguien lo sabe? ¿No? ¿A nadie se le ocurre? No, profesora, no lo sé. De hecho, lo hemos hablado en clase y
Es más, en nuestro país se vivió esa especie de régimen político, ¿ya? Lo contrario de democracia vendría siendo una dictadura. La dictadura es todo lo contrario de democracia. La dictadura, el pueblo no tiene la opción de opinar. O sea, el pueblo se queda callado, no puede votar, no funciona la Cámara de Diputados, de Senadores, empieza a haber una especie de congelamiento también de la actividad política, y generalmente la dictadura es promovida y es llevada por una persona. Y esta persona es un dictador, es una persona que se autoelige, nadie lo elige, se autoimpone en un país y lo manda, lo gobierna. ¿Ya? Afortunadamente en nuestro país ahora se vive un régimen democrático, ¿ya? Vamos a seguir avanzando y en la segunda clase vimos lo que era la constitución política y nosotros ya sabemos lo que es la constitución porque lo trabajamos el año pasado a final de año, ¿ya? Por lo tanto dijimos que la constitución es un librito pequeño, ¿verdad? Que dentro de él alberga todo lo que es todo lo que es la estructura política y en cuanto a leyes también de nuestro país. Es un libro que es llamado La Madre de todas las leyes. Adentro están los deberes y derechos de las personas residentes en Chile y considerados ciudadanos. Y yo les pedí un desafío que era completar este cuadro que está acá en la pantalla, en donde ustedes debían investigar sobre las constituciones políticas que han habido en Chile, porque han existido muchas constituciones desde 1800 aproximadamente. Dígame. Yo ya hice ese cuadrito, pero se me quedó el cuaderno en la otra casa. Ya, me parece muy bien las personas que lo hicieron porque significa que están al día, ¿ya? Y que ahora que estamos hablando de la clase van a saber de lo que estamos hablando y no van a estar tan desconectados. Espero yo entonces que esté hecho este cuadro, colocar cuál es la importancia de la Constitución, en qué consiste, qué autoridad estaba a cargo cuando se hizo esa Constitución y nombrar las constituciones de la historia de Chile, hasta la de 1980, que es la última, ¿ya? Dijimos que la Constitución era un libro, entonces, que reunía todos estos elementos que le acabo de mencionar, y dentro de sus primeros capítulos establece que todas las personas como nosotros somos libres y tenemos libertad e igualdad de derechos, ¿ya? O sea, no debería pasar, por ejemplo, que yo por ser pobre, por no tener dinero, me tengo que morir esperando la hora para que me llamen a un hospital, mientras que otra persona que tiene más poder adquisitivo, o sea, tiene más dinero, tiene acceso a una clínica privada, que si está enfermo o tienen que operarlo, lo operan al tiro, no tienen que esperar una hora. Eso, por ejemplo, no debería ocurrir, pero sabemos que en la realidad sí ocurre, que lamentablemente el factor económico a nosotros nos hace ser distintos el uno con el otro. Entonces eso se busca hacer una nueva constitución para que haya realmente un sistema igualitario, ¿ya? En cuanto a la educación, a la salud, a las oportunidades sociales, a los beneficios y todo eso. De hecho, siempre lo hablamos, que no es justo, por ejemplo, que en un colegio hayan muchas dependencias, áreas verdes, muchos libros, muchos lugares para poder ir, y hay escuelitas, por ejemplo, en el sur, que los niños ni siquiera tienen acceso a poder llegar, tienen que viajar durante 2 horas, tienen que cruzar ríos para poder llegar, las salas se llueven o no tienen ventana, eso no es justo. ¿Ya? Siguiente diapositiva nos recuerda lo que hicimos en la clase número 3. En la clase 3 hablamos de los derechos y deberes en la Constitución política, ¿ya? Dijimos que usted debía crear en su cuaderno un mapa conceptual. Cuénteme. ¿Se escribe? No, nada se escribe. Yo le dije que cuando escribiéramos, yo le voy a avisar, ¿ya? Entonces, estamos solamente haciendo un recordatorio de lo estudiado y un ordenamiento del contenido para que estemos todos al día.
En la clase 3 usted debía inventar un mapa conceptual, un esquema, un cuadro de resumen, en donde demostrara qué aprendió en cuanto a los derechos de las personas en la Constitución política, ¿ya? Hablamos sobre el derecho a tener una salud digna, a tener una vivienda, por ejemplo, a tener acceso a la educación. Hablamos sobre todos esos derechos. Eso tenía que ir en esa actividad. En esta diapositiva estamos viendo entonces que al día de hoy debemos tener en conocimiento quiénes son los poderes del Estado, cuáles son las atribuciones y características, cuáles son sus integrantes, qué es una constitución política, y además tenemos que tener la página 12 y 13 desarrollada del libro. Ojo, chiquillos, que son 2 pequeñas actividades, no le van a demorar más de unos 15 minutos. Así que el que no tiene esto, anote que debe estar desarrollada la actividad de la página 12 y 13 del libro. Recordarles que el correo electrónico es ncorbalan@escuelasantodomingo.cl y me pueden escribir cualquier duda, ¿ya? Me preguntan, el que no tiene el libro, ¿cómo lo hace? Tiene que ingresar a una página que se llama currículum en línea.cl y ahí, chiquillos, están todos los libros de todas las asignaturas, de todos los cursos online. O sea, el que no lo tiene puede ingresar a esa página y se le va a desplegar el libro digital, ¿ya? ¿Cómo era, profe? Lo dejé en el chat, mi amor. Es www.curriculumenlinea.cl, ¿ya? Ahí están todos los libros digitales, así que el que no lo tiene, no se preocupe porque ahí lo puede ir revisando. Entonces, tiene que tener la página 12 y 13, chiquillos, son todas actividades súper cortitas, no es tanto, yo no los quiero agobiar con tareas, son un par de preguntas, de hecho. Y es importante también que sepamos que nosotros como lenguaje histórico y también la formación ciudadana, que es el eje que estamos desarrollando, debemos tener en cuenta palabras claves, ¿ya? Son vocabulario que me va a permitir transmitir mis ideas de con mayor forma y también más ordenado. Por ejemplo, saber lo que es la democracia, lo que es la república, Estado, ejecutivo, participación, derechos humanos, etc. ¿Ya? Esas palabritas, por favor, deben estar sí o sí definidas en el cuaderno. Denme un segundo. Les voy a dejar en el chat una página que necesito que ingresen. Miren, observen acá. Acá, en este momento, les tengo este libro. Bueno, este librito nosotros lo trabajamos en clase, es un libro del colegio, ¿ya? Este libro se llama Constitucionario. Este libro no es la Constitución política. La Constitución política la tenemos, bueno, yo la tengo por ahí guardada, pero la Constitución política es otro libro que tiene otras cosas. Este es un libro pedagógico, es decir, es un libro para trabajar con actividades con ustedes, ¿ya? Pero como no estamos en la sala de clase y se hace más difícil, yo les voy a solicitar lo siguiente, que ingresen a la siguiente página que voy a dejar en el chat, ¿ya? Se llama www.constitucionario.cl, ¿ya? Necesito que ingresen a la página, revisen el libro y además aparecen actividades, aparecen concursos, aparecen juegos de memorice, y estos juegos a ustedes les permiten activar conocimientos
y además que vayan aprendiendo a través de formas lúdicas, ¿ya? Este librito en el fondo es como una especie de vocabulario que está lleno de palabras relacionadas a la política, pero tiene una gran ventaja, que es un libro explicado para niños. O sea, la política, que es algo tan complejo, lo trae con palabras más simples y es explicado para niños. O sea, para niños de sexto básico como ustedes, ¿ya? Por ejemplo, este concepto acá dice el concepto de identidad. Explica lo que significa identidad, hay unos amiguitos ahí abajo, y está por orden alfabético, ¿ya? Va por orden alfabético, definiendo todos los conceptos que ustedes necesitan saber. Así que los dejo invitados, ingresen a la página, revisen el libro, revisen las palabras, los conceptos. Profe, pero ¿ingresamos ahora? No, pues ahora no, en su tiempo libre. Cuando puedan, el que pueda, el que le interese, idealmente necesito que lo hagan, ¿ya? Entonces, así las próximas clases, ustedes me van a decir, profe, ¿sabe que no encontré la palabra república? No sé lo que es república. Y aparte que tomé el diccionario y es súper difícil. Ah, yo le voy a decir, no, pues yo le recomendé un diccionario político especial para niños, que es este, y que si yo busco república en la letra R, acá, miren, ahí aparece república. Pero, ¿cuál es la ventaja? Que está explicado para niños, con ejemplos y es súper entretenido. Entonces, ya no hay pretextos para decir, no entendí la palabra, no pude, no la encontré, porque este va a ser nuestro diccionario, ¿ya? Ahora, no es obligatorio, pero yo se los aconsejo porque se les va a hacer mucho más fácil para entender las clases de historia, ¿ya? Y sí, la página está escrita en el chat para que después la recuerden y yo se las voy a dar a la tía Sara para que se las pase a los papás, ¿ya? Entonces, hasta acá, ¿alguien tiene alguna duda? No, Profe, Ya. no, profe. Pasar a lo siguiente, y acá quiero que tomen el lápiz y el cuaderno porque necesito que anoten, ¿ya? Título, chiquillos. Hoy día estamos a 27, ¿cierto? El objetivo de la clase era refuerzo de contenido y el título, actividad de refuerzo. Dice así, investigar. Ahora no, por supuesto, lo hacen después en casa cuando tengan tiempo. Ya son un par de preguntas. Las vamos a comentar ahora para que aclaremos dudas y después la puedan desarrollar. Investigar. ¿Quién garantiza que la Constitución sea respetada? 2. ¿Quién se encarga de velar porque las leyes de la Constitución se cumplan? 3. Profesora, Dígame. yo hice esas preguntas, las respondí todo, pero se me quedaron en la otra casa y no las puedo traer ahora. Franco, pero estas preguntas yo no las he dado, a lo mejor las estás confundiendo, porque estas preguntas son de hoy día, no las hemos visto antes. Quizás Pero las confundió con otras. usted subió un video, po, y son estas mismas preguntas. Puede ser que hayan algunas parecidas, pero hoy día igual incorporé otras nuevas, ¿ya? Pero si las tiene hecha, tiene alguna hecha, mejor, va a tener menos que hacer, ¿ya? Bueno, estas tres las tengo hechas. Pregunta número 3. ¿Quién es el encargado de sancionar a aquellos que atenten contra las leyes? Y por último, debo averiguar el nombre de 2 integrantes de cada poder del Estado. O sea, 2 integrantes del Poder Ejecutivo, 2 del Judicial, 2 del Legislativo. ¿Ya? Vamos anotando para que comentemos la actividad.
vamos escribiendo. Chiquillos, no es tan difícil las preguntas, yo creo que en 5 minutitos las pueden responder, porque es todo lo que hemos hablado en la clase de ahora, no debería haber ninguna duda. Por ejemplo, si yo a ustedes les planteo la siguiente pregunta, ¿quién es el encargado de sancionar a aquellos que atenten contra la ley? O sea, ¿quién sanciona? Un juez, muy bien. ¿Y el juez en qué poder del Estado trabaja? Judicial. Excelente, tengo la respuesta para la pregunta. ¿Se dan cuenta que no nos vamos a demorar más de 5 minutos? Ahora, la que es un poquitito más larga, porque debo investigar por internet, es nombrar integrantes de cada poder. Por ejemplo, me pide investigar 2 integrantes del Ejecutivo. ¿Quién es el integrante más importante del Poder Ejecutivo? El Presidente. presidente de la República. En este caso coloco presidente Sebastián Piñera. Otro integrante del Poder Ejecutivo puedo colocar quizás a un ministro, al ministro de Educación, al ministro de Salud, al ministro de Defensa, etcétera, ¿ya? En el judicial puedo colocar al magistrado encargado de la Corte Suprema o algún juez importante. En el legislativo el nombre de algún diputado, el nombre de algún senador. Tía, pues tienen que estar vivos. Idealmente que sea actual, ya que no sea de unos años atrás, cosa que de a poquitito nos vayamos aprendiendo las autoridades que existen hoy en día. ¿Hasta acá alguien tiene alguna duda, chiquillo? No. ¿Anotamos? Sí. Ya. En la clase de mañana, chiquillos, va a estar súper interesante porque ya vamos a ver harto contenido, así que los necesito con las pilas puestas, a la hora, para que anotemos y vayamos haciendo actividades juntos, ¿ya? Y los que están atrasados, que se vayan colocando al día, porque veo que algunos todos, casi todos, las actividades no las han terminado. Y mañana vamos a comentar la tarea, ya me van a contar qué es lo que averiguaron. ¿Me escucho, cierto? Sí, profe. Ya, Sí, profe. ya, gracias. Voy a responder una pregunta que están haciendo en el chat. Ya, varios me están diciendo que terminaron. ¿Estamos ok? ¿Escribimos? Sí, profe. Ya. Ya, chiquillos, entonces ya estamos finalizando. La clase de hoy día fue un poquitito más corta que las anteriores porque básicamente apuntaba como el objetivo a reordenar y reforzar los contenidos vistos. Bien, para mañana, en este tiempito libre que les va a quedar para mañana, es importante que tengamos resueltas estas preguntas. Son 3 preguntas y el nombre de los integrantes de cada poder, ¿ya? Ok. La pregunta 1 dice, ¿quién garantiza que la Constitución sea respetada? ¿A quién se le puede ocurrir? Los policías. Los políticos. El presidente. Ya, La bien. autoridad. Carabineros.
las autoridades. ¿Y quién se encarga de velar porque las leyes de la Constitución se cumplan? ¿Quiénes son los que ven las leyes? Los políticos. Ya, pero esos políticos tienen un nombre. Los diputados. Senadores. Muy bien, no sé gobierno? no sé quién lo dijo, pero está en lo correcto. Quienes se preocupan de que las leyes que están en la Constitución se cumplan, son la Cámara de Diputados y Senadores, que ellos legislan, ¿ya? Y los que sancionan para las personas que están en contra de las leyes, entonces es el Poder Judicial, ¿ya? Así que eso sería, chiquillos, por ahora. Recibo consultas, si tiene alguien que comentar algo o hacer una pregunta, que lo diga ahora, porque nos puede servir a todos. Ya, ¿estaríamos entonces? Sí. Ya, Sí, chiquillos, profe. nos toca entonces mañana historia, ¿cierto? Sí, profe. Ya. Mañana profe. voy a sacar algunas personitas al azar para que me digan el nombre de los integrantes de los poderes del Estado, para que lo investiguen hoy, ¿ya? Ya, profe. Ya, chiquillos, eso sería. Me despido, un besito, cariño a todos, espero que estén muy bien. y nos Bye, vemos. tía, que le vaya muy bien. Chao, Que la pase muy profe. bien. Besitos, los quiero mucho. Chao, chao. Chao, profe. Tarde. Chao. Profe. Adiós. Que vaya bien. Adiós. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la